Hola queridos hermanos, buenos días. Estamos en el día ya final de este mes, 30 de junio, en el que recordamos aquellos primeros mártires de la época de Roma, aquellos romanos que luego de haberse desatado aquella terrible persecución allá en el tiempo de Nerón, en el año 64 después de Cristo, esa persecución se fue haciendo más o menos feroz hasta el 313 con la llegada de Constantino, que ya declara a la religión católica, a los cristianos, como una religión oficial. Entonces, en ese interín, ¿por qué había tantas persecuciones contra los cristianos? Era porque justamente los cristianos no compartían muchas actividades públicas que los romanos hacían. No iban mucho a los teatros, a divertirse en los circos, donde se sucedían situaciones realmente tristes y dolorosas. Entonces, como que los cristianos en eso no se prendían. Entonces, eso generaba una incomodidad. Entonces, estos no están con nosotros, se oponen a nuestra manera de pensar, y entonces empezó la persecución. E incluso algunos decían, no, este tiene otro rey, estos tienen otro rey y no es a nuestro rey, nuestro emperador. Por eso, porque seguían al rey, a Jesús. Entonces, por eso ahí había en ese tiempo esas persecuciones tan duras, tan fuertes contra los cristianos. Hoy la liturgia nos enseña también en este día a que meditemos, nuevamente en el Evangelio de San Mateo, una situación, cómo Jesús tiene ese poder para enfrentar las fuerzas del mal. Tiene una riqueza extraordinaria este texto que, bueno, en tan poquito tiempo no vamos a poder compartirla todo, pero algunas pinceladas vamos a encontrar. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, desde el versículo 28 hasta el 34. Dice, cuando Jesús llegó a la otra orilla, la región de los Gadarenos, en algunas otras traducciones dice de los ganaderos, era una región pagana, una región donde todavía no estaba allí el pueblo judío, ¿no? Fueron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Allí vamos viendo, dice, estos endemoniados, es decir, donde todavía el Señor no había llegado, allí salen al encuentro. Salir del sepulcro, están diciendo que todavía están dentro de las fuerzas de la muerte. ¿A quién? Justamente al que va a ser después el vencedor de esa muerte. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Entonces comenzaron a gritar, ¿qué quieres de nosotros, hijos de Dios? Has venido hasta aquí para atormentarnos antes de tiempo. ¿Qué quieres de nosotros? Fíjense, hasta los mismos endemoniados reconocen de sus labios, Hijo de Dios, reconocen el poder del Señor. Dice, has venido antes de tiempo, claro, porque todavía no había llegado el tiempo del Señor de la liberación, según ellos, ¿no? Porque se había adelantado. ¿Y por qué has venido hasta aquí? Es como que esto no te pertenece, no es tuyo. Ellos reclamaban como su territorio, su espacio, su lugar. Entonces estaban como enfrentándolo al mismo Jesús. Entonces, a cierta distancia, había una piara de cerdos paciendo. Los demonios suplicaron al último entonces a Jesús, si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara. Él les dijo, vayan. Ellos salieron y entraron en los cerdos, que se precipitaron al mar desde lo alto del acantilado y se ahogaron. Fíjense, los cerdos eran un animal impuro para los judíos y que ellos estaban ahí en ese lugar, estaba indicando que no era un lugar donde estaba con fuerza el espíritu de ahí de los judíos, y que se hayan precipitado al mar o hundirse. Acordémonos que el mar estaba asociado al mal, entonces que ellos se hundieron allí en esas fuerzas oscuras del mar, en el cual después Jesús vencía. Termina diciendo al final, los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Y luego toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo le rogaron que se fueran de su territorio. Fíjense qué duro, ¿no? Jesús liberaba
desataba, daba libertad a unos endemoniados, los devolvía en sí, y a los otros le interesaba su economía, su lugar. Entonces le pidieron a Jesús que se vaya. Ojalá que nosotros nunca le pidamos a Jesús que se retire de nuestra vida porque tenemos otros intereses. Que siempre podamos estar del lado del Señor para que Él nos defienda de las fuerzas opresoras del mal. Que Dios te cuide y te proteja siempre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y adelante.